Bueno, chicos, les voy a dejar unas pautas para entender propiedad, expropiación. Siempre que aborden el tema de propiedad privada, tengan presente que propiedad no significa cosa, sino que es un concepto mucho más amplio y que heredamos esa amplitud de la legislación estadounidense. Cuando nosotros protegemos mucho un derecho, es que realmente es nuclear en nuestra legislación, y eso pasa con la propiedad privada. Entonces, cuando nosotros abordamos los artículos de la Constitución que tratan sobre este tema, nos encontramos con una protección, una consagración muy fuerte por un lado, el 14, una protección muy fuerte, y por el otro, congruentemente con esto, una forma de limitación de ese derecho que es bastante exigente, ¿no? Y eso es lo que nos pasa con la expropiación. Para que tenga lugar un proceso de expropiación, hace falta básicamente 3 elementos: la utilidad pública, el carácter de ley para proceder a ella y la indemnización. La utilidad pública tiene que ser declarada por el Congreso y va de la mano con el carácter legal que tiene el proceso de expropiación. Una y otra requieren que haya una suerte de consenso entre las fuerzas del Congreso. Por eso es importante que observen cuándo tiene lugar esa política pública en Argentina. La última vez que nos encontramos con un proceso de expropiación fue con YPF, cuando la situación del Congreso era totalmente acompañatoria del Ejecutivo, es decir, las mayorías del Congreso respondían al Poder Ejecutivo, con lo cual la sanción de la ley pudo tener lugar en un tiempo récord y con una ejecutoriedad sin ningún tipo de obstáculos. En cambio, en contraposición con esto, el caso de Vicentín, que no llegó a ser una expropiación sino una intervención, no contó con los consensos necesarios. Y eso fue un obstáculo a la hora de promover una política que podría haber sido beneficiosa en términos de precios y demás, pero el punto al que voy con esto es que es muy importante, dado el carácter de ley que necesita, observar cuáles son las mayorías del Congreso y qué acompañamiento tiene de las fuerzas políticas para que pueda proceder esta medida, porque necesariamente va a requerir de una mayoría, aunque sea simple, en el Congreso para que tenga lugar. Si no hay un consenso de las fuerzas políticas, no puede tener lugar esta limitación al derecho de propiedad. Acuérdense de revisar el 14 y el 17 de la Constitución, ¿sí? Y leerlos desde esta óptica, desde las mayorías y minorías, el sistema pluricolor que hay en el Congreso.